Buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión. Es nuestra sesión número 12. Hoy vamos a hablar de otro tipo de muestras que también podrían ser consideradas de diferencia de medias, ¿no? No más que hoy vamos a cambiar un poquito la lógica porque ya no tenemos muestras independientes, sino que tenemos muestras dependientes una ante la otra. Oye, como bien elegante, pero no. El viernes vamos a continuar con el taller de R. Hoy vamos a ver esto y vamos a hacer una pequeña introducción a nuestra prueba de hipótesis. Y con eso cerraríamos nuestra unidad número 2. Y como se imaginarán, entonces hace falta otra guía para evaluar esta unidad que estará más relacionada con muestras chiquitas y diferencias de medias, ¿no? Entonces, a lo largo de la semana, pues se les enviará y tendrán tiempo también para responderla y para solucionarla en clase, no esta semana, sino que la siguiente, ¿no? Entonces, ya casi, o sea, en estas 2 semanas, pues vamos a terminar un poquito esta segunda unidad que se trataba sobre estimación por intervalo. Probablemente me he tardado un poquito más porque a lo largo de nuestro contenido de estimación por intervalo he ido dejando allí unas cositas que va a hacer que cuando veamos pruebas de hipótesis ustedes van a decir, esto es repetitivo, esto casi que ya lo vimos, ¿no? Y además vamos a discutir también cuando veamos pruebas de hipótesis que todas las críticas que ha tenido este método, ¿no? Acerca de qué hacemos con el valor P, entonces hoy me gusta a mí centrarme muchísimo más en intervalos de confianza antes de llegar a las pruebas de hipótesis para que ustedes estén preparados si en el futuro me pueden ayudar admitiendo a la gente, por favor. Si en el futuro pues nos cambian las cosas, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a hablar un poquito de esas muestras apareadas antes de hacer un ejemplo. Hay alguien que tiene su micrófono abierto con cuidado. Ahí está, no sé si ya lo ven. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya se ve todo. Perfecto. Entonces, bueno, en la sesión 12 tuvimos nuestro taller de R y en esta sesión vamos a hacer muestras apareadas y una breve introducción a las pruebas de hipótesis. Bueno, las muestras apareadas, ¿no? A mí me gusta, si se acuerdan, en la clase pasada, del martes pasado, teníamos un ejemplo que hablaba de unas rutas de transporte, ¿no? Y entonces, en realidad, ese ejemplo está un poco, no digamos equivocado, sino que en términos del proceso, todo el proceso que nosotros hicimos estaba bien, pero el error provenía de un momento anterior, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que les empecé a decir? Pero puede ser que las diferencias o la no diferencia que veamos se puede deber a que las personas que toman esa ruta son diferentes, ¿no? Puede ser de que si están caminando, puede ser que esa ruta difiera porque las personas tienen distinto metabolismo o puede ser que caminan de manera diferente, o sea, hay mucha variabilidad, estamos introduciendo la variabilidad de cada una de las personas que era parte de cada uno de los grupos. Si ustedes se acuerdan, una de las cosas que decíamos en eso era justo acá, eh, decíamos que esto, hay un grupo diferente de usuarios para cada ruta. Entonces, cuando yo estoy teniendo un grupo diferente de usuarios para cada ruta, pues también estoy introduciendo la variabilidad que tienen las personas que componen ese grupo de usuarios, ¿no? Entonces, probablemente hay una manera mucho más
¿cómo decirlo?, mucho más correcta de plantear este problema, ¿no? Probablemente sea controlar por tener a las mismas personas tomando la misma ruta un día y tomando otra ruta otro día. De tal manera que nosotros ya no tenemos la variabilidad de todas las personas porque tenemos a las mismas personas tomando rutas diferentes. Entonces ya las diferencias que encontramos ya no se deben a las personas porque las personas son las mismas, ¿no? Sino que se deben simplemente a la ruta. Y esto es ya considerado uno de los primeros experimentos. Si ustedes leen algunas de las pues algunas cosas que tengan que ver con evaluación de impacto, lo primero que hacen es una prueba T, ¿no? Como las pruebas que nosotros estamos haciendo, estoy con el estadístico T. Entonces, no, a veces no es necesario hacer tampoco algo tan complicado. Incluso esto va a ser un poco más sencillo en términos de proceso que el proceso de la comparación de medias, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito un ejemplo que a mí me gusta, que yo creo que sí les puse por ahí el libro de la estadística en cómics, ¿no? Y me gusta porque es como muy claro este ejemplo. Entonces lo vamos a revisar. Dice que tenemos el caso de los taxis, ¿no? Había un señor acá que tiene una flota de taxis y entonces, así como dice, bueno, yo soy el gran propietario de una gran flota y entonces quiere abaratar costos y va a empezar a buscar a ver cuál gasolina es mejor para sus taxis, si la gasolina A o la gasolina B. Bueno, hoy ya en México tenemos un poquito de marcas, antes pues solo teníamos Pemex y este ejemplo era un poco raro porque ustedes no se pueden imaginar un mundo donde existían marcas de gasolina, ¿no? Entonces el señor dijo, pues como revisó sus libros de estadística, miren, ahí está revisando su libro de estadística, el motor de su coche, y hizo una diferencia de medias, hizo una muestra aleatoria de 50 taxis, cada una, y a cada muestra diferente le puso le puso un tipo de gasolina, ¿no? Y luego entonces se dio cuenta que la gasolina A le duraba 25 millas en promedio a los taxis del grupo A y a los taxis del grupo B tenía 26, ¿no? Y sacó las desviaciones típicas y entonces hizo lo que nosotros hemos estado haciendo, que es una diferencia de medias. En este caso, como tenía una muestra grandota, ocupó Z, ¿no? Ahorita no me le hagan caso a esto, y sacó su error estándar, ahí está su error estándar, hizo sus estimaciones, ¿no? Y dijo, bueno, este es mi intervalo de confianza, ¿no? Este de acá es mi intervalo de confianza y está entre -1 y 1.76. Todos ahí muy felices, él dijo -1, más o menos 1.76, esto significa que es punto, si se lo sumo, es 0.77. Entonces, la diferencia va desde 1.77. Ay, no, espérense. Ahí está. La diferencia va entre -2.77, ¿no? A 0.77. Entonces, el 0 es un valor posible, por lo tanto, ¿no? Es un valor de los tantos del intervalo de confianza, entonces él no puede asegurar, ¿no? Que estas gasolinas tengan rendimiento diferente. Entonces, aparentemente, pues estamos ante una situación donde no podemos comprobar que las gasolinas sean diferentes, entonces quizás no vale la pena hacer algún cambio en las gasolinas que se están utilizando, ¿no? Pero entonces, en realidad, el pobre señor acá no saben que se equivocó, probablemente nosotros tampoco ahorita, pero ya vamos a ver en qué se equivocó, ¿no? Incluso él tenía muestras grandes, sus muestras eran aleatorias, él hizo todo
según el libro de texto, ¿no? Y en lo que se equivocó es en estos elementos que tienen que ver con la variabilidad que provienen de los individuos, ¿no? Entonces, imagínense los taxis, ¿no? La gente maneja los coches de manera diferente, ¿no? Yo no sé, me acuerdo que mi papá siempre me regañaba cuando yo manejaba hace muchos, muchos años, porque desde que vivo en la Ciudad de México nunca volví a agarrar un carro. Y me regañaba porque me decía que metía mucho el clutch y que yo era bien gastona, entonces, para manejar. Entonces, todas esas cosas dependen, ¿no? Dependen de cómo maneja la gente. Hay gente que acelera más, hay gente que maneja más con el freno. Entonces, y además aquí incluso no solo está cómo manejan las personas, sino los taxis en sí, ¿no? Aún aunque sean exactamente la misma marca de los taxis, pues no sabemos si hay elementos de rendimiento que pueden estar influyendo en cada uno de los taxis que tengan que ver con que no sé, que hayan taxis que tienen más millaje. Entonces, hay muchos elementos que no están siendo controlados, ¿no? Entonces, en realidad, lo que es más correcto es que el mismo taxi use las dos gasolinas en días diferentes, ¿no? Entonces, él repite su experimento, ¿no? Y hoy lo que tiene, incluso como pues ya se había gastado el dinero con las muestras grandes, hoy hace una muestra chiquitita de solo 10 taxis, ¿no? Y entonces, igual, empezó a seleccionar 10 taxis y empezó a tomar en cuenta cuánto tenía cada taxi en cada día que le ponía una gasolina diferente, ¿no? Y entonces va haciendo su tablita acá de la gasolina A, la gasolina B y la diferencia, ¿no? Y entonces hoy tiene que medias de la gasolina A y la gasolina B y de la diferencia. Pero si ustedes se fijan, en realidad lo que va construyendo acá es una nueva variable, que es la diferencia, y entonces tenemos una variable para cada una de las observaciones. Entonces tiene su media y su desviación típica. Y entonces él puede plantear, ¿no? Hacer un intervalo de confianza del 95%, ahorita no le hagan caso al de, ay, ¿qué le pasó a mí? Pensé, mi mouse se volvió loco. Entonces, tiene acá la diferencia para cada uno de los taxis, ¿no? Y esa se vuelve su nueva variable, ¿no? Hoy vamos a tener ya acá, acá, que vamos a construir una variable de diferencia, ¿no? Esa va a ser nuestra nueva variable y podemos aplicarle un intervalo de confianza. E incluso no es un intervalo de confianza de dos variables o la diferencia de dos medias, sino de una sola media que está construida a partir de dos observaciones, ¿no? Construidas a partir de su diferencia. Entonces, cuando él hizo esto, hoy que, bueno, como tenía muestras chiquititas, él sabe, ocupó nuestro pequeño flujograma y se dio cuenta que como tenía muestras chiquitas, tenía que usar el valor de t, ¿no? Y entonces sacó su estimación por intervalo de confianza, incluso aquí se ve, ¿no? Que va de menos 1.4 a menos 0.16. Aquí está sobre la recta, ¿no? Ahí está su intervalo de confianza, eso significa que el 0 no es un valor posible y entonces le da estrictamente negativo y entonces pareciera que esa gasolina B realmente tiene mayor rendimiento que la gasolina A. ¿Qué pasó aquí, no? O sea, ¿por qué con una muestra más chiquita yo puedo llegar a encontrar estos valores? Una de las cosas que sucede es que hoy tenemos un error típico mucho más chiquito, ¿no? Acá está nuestro gran elemento, porque las diferencias de cada quien contra sí mismo son chiquitas y entonces, por tanto, también los errores, las desviaciones típicas también que estamos calculando a partir de esas diferencias son más chiquitas y por tanto nosotros vamos a tener menor variabilidad, ¿no? Y eso va a ser
porque estamos controlando por la variabilidad de los grupos, ya no estamos introduciendo la variabilidad de los grupos porque cada quien se compara contra sí mismo, ¿no? Entonces, antes de hacer el ejemplo, vamos a ver si por acá, sí, voy a iniciar una votación de si me entendieron o no. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tengo un no. Me faltan 2 votos. Me falta un voto. Nos pregunta Luis en el chat si este método, el enfoque es hacia las diferencias de variables. Más bien es que tienes la misma variable con 2 observaciones en distintos momentos, ¿sí? Entonces lo que tú construyes es una nueva variable que es la diferencia de ambas variables, ¿no? Entonces, porque es una variable que hemos medido 2 veces, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que la diferencia, vamos a construir una diferencia exactamente de estas 2 variables, y esta diferencia se construye y es una nueva variable. Vamos a tener una observación para cada uno de nuestros valores, ¿no? Yo Entonces, puedo decir algo. Ay, sí, perdón. Que a lo mejor algo que confunde es que antes también teníamos diferencias entre las dos observaciones, pero era de sus medias, ¿no? hoy Este, también tenemos diferencias también de medias. Lo que tenemos hoy es que tenemos 2 mediciones para una población. Antes teníamos 2 poblaciones con una medición, ¿sí? Eso es lo que cambia, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejemplo, vamos a irnos al Google Sheet. Y bueno, supongamos que entre todos nosotros somos una muestra aleatoria, lo cual no somos una muestra aleatoria, pero supongamos que somos una muestra aleatoria, ¿no? Y pues queremos saber cuál ha sido el cambio del peso de nosotros, si ha habido algún cambio en el peso con respecto al confinamiento, ¿no? Los efectos del confinamiento en nuestro peso, ¿no? 2 medias de una muestra, sí, más o menos podría verlo como 2 medias de una muestra, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a nuestro Google Sheet ahorita y vamos a hacer ese ejemplo. Déjenme, les mando la liga. Porque además ustedes van a poner sus datos para que se despierten. Hay una nueva hojita en nuestro Google Sheet que ya le cambié, que vamos en la sesión 13. Yo cuando dije hola dije que íbamos en la 12, pero vamos en la 13. Entonces voy a cambiar mi pantalla y me voy a ir para acá. Y pues ahí vayan llenando con seudónimos el peso antes del confinamiento y su peso después del confinamiento en kilos, ¿no? Yo lo voy a poner cuando ya haya más gente porque si no, obviamente se van a dar cuenta cuál es el mío, ¿no? Y le pongo un seudónimo, ¿no? Para que no se sientan ofendidos, ¿no? Para que no se sientan agraviados por su peso, ¿no? Entonces, el peso cero es antes del confinamiento y el peso después del confinamiento, ¿no? Vamos a ver esos efectos, ¿no? Vamos a ver
mi gatito. Se pone loco en la mañana. ¿Por qué me despiertas a esta hora? Sí, luego nada más está pase y pase enfrente. Él sí tuvo un cambio en su peso radicalmente. ¿Sí? Sí, yo creo que se estresó y empezó a comer de más. Sí está más gordito, pobrecito. Bueno, es que sí, ¿no? Hay varios estudios de que dicen que las mascotas no entienden por qué estamos todo el tiempo en casa hoy. Y que los gatos sobre todo se estresan más. Sí, yo creo que sí está un poco estresado, pero se empieza a acostumbrar. Fantasmita. Hay alguien que literal tiene como seudónimo en el Google que les lanza, glotón anónimo. Así, literal. Vamos a borrar esta de acá. Sí, sí. Como dicen que el otro día hablábamos con otras profesoras de que, claro, antes tan siquiera solo subíamos las gradas hasta el edificio, cuando nos tocaba dar en el 300 o algo así, subíamos, bajábamos gradas, nos íbamos por la rampa, íbamos a jurídicas, a económicas, aunque sea esas vueltecitas hacíamos hoy. Mi cambio es de una reunión de Zoom a otra reunión de Zoom. Es que de perdida hacíamos algo de ejercicio. Sí. Aunque sea que para movernos a comer a la cafetería o trasladarnos a otros lados, pero. Dice Luis que, que deberían existir dos variables. Algunos subimos de peso, pero aumentó el porcentaje de músculo y no la grasa. Ah, bueno, eso Oye, sí, eso ya es. Estamos viendo los efectos en el peso. No estamos diciendo que sea bueno o que sea malo, solo cómo ha cambiado. Sí, bueno, hay alguna gente que pues recuperó tiempo, ¿no? También con el confinamiento, ¿no? Porque los traslados mismos también a gente, bueno, muy estudiado en la Ciudad de México, que los traslados es una cosa tenaz en términos de tiempo que te hace gastar, ¿no? Hay gente que gasta 2, 3 horas mínimo de puro transporte. Entonces, imagínense 2, 3 horas puede usar en hacer algún ejercicio y termina como físico-culturista, ¿no? Pues, o sea, hay de todo, ¿no? Bueno, entonces hoy ya tenemos acá nuestros pesos, ¿no? Voy a borrar aquí los espacios. Por ahí ya estamos. Y entonces podemos sacar también la media y la desviación estándar. Entonces vamos a sacar el promedio. Aquí está en inglés. O sea, es chistoso porque no sé por qué en la mañana agarré que es como el Google mío personal, y este sí tiene puntos decimales, pero está en inglés. En la tarde uso el Google de la universidad, y está en español, todas las fórmulas, pero es un relajo con los decimales y los millares y así. Entonces vamos a sacar la desviación estándar. Están, es este.
Y vamos a jalar esto para acá. Ahí tenemos las medias y la desviación estándar, ¿no? Si ustedes ven acá hay mucha más variabilidad, ¿no? En el segundo momento, confinamiento, ahí ya podemos hablar después de, ya hay un cambio en la variabilidad, ¿no? Es más grande esta variabilidad, entonces vamos a revisar. Entonces lo que vamos a hacer es construir una nueva variable que se llama la diferencia, ¿no? No vamos a utilizar estos elementos para hacer nuestras estimaciones, sino que lo que vamos a hacer es utilizar como que si fuera una muestra, y en este caso vamos a ver qué tipo de muestra, porque tenemos 19 casos, o sea que nos faltan, que no tenemos una muestra grande, entonces vamos a tener que utilizar T y vamos a hacer nuestra estimación en términos de eso. Entonces vamos a hacer la diferencia y la diferencia va a ser el momento 1 menos el momento inicial, ¿no? Entonces ahí va y vamos haciendo la diferencia. Estas diferencias pueden ser positivas o negativas. Miren, aquí tenemos positivas, negativas, ¿no? Y vamos hoy a sacar también el promedio de esta diferencia. Es de 2.78 kilos y la desviación estándar de esta diferencia es de 5.6. Miren acá, cuando ya lo tomamos apareado, esta S es mucho más chiquita que estas de acá, ¿no? Entonces, por eso es que asumimos que esta S es menor porque cada quien se comparó contra sí mismo, ¿no? Y de aquí sacamos el promedio. Esto no quiere decir que si nosotros sacáramos la diferencia de esto menos esto, nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Porque, pues, aquí esto, acuérdense que estamos sacando la media aritmética, ¿no? Y entonces al sacar la media aritmética todo se hace como más o menos de manera lineal, no hemos elevado nada al cuadrado. Y entonces, ¿qué hicimos acá? Sumas y restas, entonces no va a haber ningún cambio, ¿no? Además, hay propiedades que tienen que ver con las medias acerca de que si nosotros sumamos y restamos y esas cosas, se queda de la misma manera. Entonces, esa estimación no cambia, ¿no? Si nosotros lo vemos a partir de las diferencias o de la media. Lo que sí cambia es la desviación estándar, las desviaciones estándar, ¿no? Entonces, la estimación sigue siendo la misma. Entonces, vamos a hacer nuestro intervalo de confianza para saber si esos 2.78 kilos, cómo se ven esa estimación puntual, qué margen, cómo calculamos nuestro intervalo de confianza para este caso, ¿no? Primero que nada, si ustedes se acuerdan, podríamos irnos a nuestro flujograma de una diferencia de medias. Y ¿dónde dejé el de una? Se me perdió. Lo habré borrado. No, no, este es de 2. Aquí. Esta es la misma.
Ahí está. Vamos a insertarla acá para que se vea. Ahí está, ¿no? Teníamos así. En este caso, nosotros vamos a asumir que solo estamos trabajando con una sola media porque tenemos una nueva variable, solo tenemos una variable. Y entonces no sabemos si la distribución es normal, no tenemos la desviación estándar conocida y la muestra no es grande, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? La muestra es menor que 30 y entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda que vamos a tener que usar t, ¿no? Y que vamos a tener que usar este tipo de error estándar, ¿no? De que tenemos acá. Entonces, me voy para allá. Y entonces vamos a utilizar como que si es una media chiquita, me traigo mi... Ahí está mi media, mi información. No más que hoy, mucha gente lo que hace es que en lugar de usar X barra, usa una D barra para que nosotros sepamos que se trata de la diferencia, ¿sí? Hoy ya no es como ya X barra, es porque nosotros asumimos que es la media de una variable X, ¿no? Incluso cuando ya veamos correlación, cosas así, o sea, han visto que nosotros usamos X barra, Y barra, ¿no? Y que son las medias de eso. Entonces, mucha gente lo que ocupa es la D barra, ¿no? Cuando estamos haciendo este tipo de información, porque estamos revisando eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer una estimación sobre D barra, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos D barra, ¿no? Ya tengo mi estimador, es D barra. De barrita, porque no lo puedo escribir aquí. Y esa es esta media que nosotros sacamos. Ya tenemos de barrita, ¿no? Y tenemos su distribución, su S, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hoy es saber qué le vamos a sumar y qué le vamos a restar. Y para eso vamos a utilizar T, ¿no? Entonces, me voy a ir a mi distribución T, ¿no? Lo voy a hacer con 95% de confianza, ¿no? Entonces me voy acá. ¿Qué valor voy a poner acá en los grados de libertad? Veamos. Son 19 casos, entonces, ¿qué valor de T voy a utilizar que está asociado a este intervalo bilateral para nuestra estimación? ¿Están dormidos? 18, muy bien. Gracias, Sebastián. Gracias, Luis. Ahí tenemos 18, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro T. No los llevamos para acá. Ya tenemos nuestro T. Miren qué emoción. Ya hoy tenemos que sacar nuestro error estándar, que nos dice que es igual a S, que nosotros ya sacamos aquí, la desviación estándar, a la S asociada a esa diferencia. No esta, sino que esta. Incluso le voy a poner un colorcito. Ahí está mi colorcito. Ahí está mi error estándar. Entonces, tengo que dividir esto entre la raíz, aquí se llama square root, porque está en inglés, ¿no? No square root p, square root de la raíz de n, ¿no? Entonces, acá teníamos 19, porque n, incluso lo vamos a poner por acá, que n es igual a 19, ¿no?
Entonces, ahí está nuestro error estándar, ¿no? Y entonces hoy vamos a revisar, entonces, nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Vamos a ver qué es lo que le vamos a sumar. El ancho o margen, el ancho entre 2, decíamos. Y entonces vamos a hacer el error estándar por mi valor t. Ahí está, el error estándar por mi valor t. Y vamos a ver entonces mi intervalo, mi límite inferior, ¿no? Miren, acá tengo que multipliqué mi t por mi error estándar, que eso significa que estoy haciendo esta parte de acá. Digamos, yo ya podría decir que la diferencia es de 2.78 más o menos 2.74, ¿no? Entonces, mi estimación menos mi ancho me da mi límite inferior. Mi estimación más mi ancho me da mi límite superior. Ja, de panzazo, ¿no? ¿Alguien quiere interpretar estos valores? Nadie quiere interpretar estos valores. Quiere decir que el cambio en el peso, con un 95% de confianza, el cambio en el peso de esta población, que no sabemos qué representamos nosotros de manera aleatoria, digamos, acuérdense que estamos suponiendo que hay un muestreo aleatorio, aquí no fue aleatorio, pero estamos suponiéndolo, está entre 0.4 kilos hasta 5.53 kilos, ¿no? Todo es estrictamente positivo, ¿no? El 0 ahí de panzazo, miren, de panzazo, no obtiene el 0 porque el valor más chiquito es 0.04, ¿no? Entonces, sí podríamos decir que ha habido un aumento, ¿no? Del peso después del confinamiento porque todos los valores de esa diferencia con un 95% de confianza son estrictamente positivos. Pero realmente, o sea, aquí nosotros tenemos que ver este 0.04, ¿no? O sea, el valor puede ser muy, muy chiquito, ¿no? Por eso siempre hay que fijarse en los intervalos de confianza, porque a uno le da como la idea de, bueno, puede ser 0.04 hasta 5.53 kilos, ¿no? Ahí está, muchachos. Voy a lanzar mi votación para ver si hoy logramos cambiar ese no. Me faltan 3 votos. Me falta un votito. Bueno, parece que esa persona no quiere votar.
Parece que sí todo está bastante claro. Y bueno, entonces nos vamos a ir a un pequeño recesito ahorita, porque pues si no ahorita empezaríamos con pruebas de hipótesis, para que también ustedes analicen un poquito el Google Sheet y o se estiren, y volvemos en 10 minutitos, ¿les parece? Volvemos a las 8:03. Y les pongo la musiquita. Bueno, vamos a retomar la sesión. Estuvimos, además de receso, hicimos un pequeño cuestionario, entonces hoy lo vamos a resolver. No sé si ustedes pueden ver los resultados de la votación. Ahí, ahorita estoy compartiendo los resultados. E igual ahorita ya vamos a hablar un poquito de qué eran los elementos que teníamos que ver, ¿no? Entonces, ahorita esta era la primera, ¿no? Señale cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Si hay dos muestras y se necesita comparar sus medias, lo mejor sería que tuvieran el mismo tamaño de la muestra. Esto no es necesariamente verdadero. 5 personas votaron por esto, pero bueno, quisiéramos que hubiera cierto balance, pero tampoco es de las 3 opciones que están acá, sería lo mejor, ¿no? Si hay 2 muestras pequeñas y se necesita comparar sus medias, lo mejor sería que las varianzas fueran pequeñas y diferentes. Esto tampoco es necesariamente cierto, ¿no? Vimos que cuando teníamos muestras diferentes teníamos que hacer ciertos ajustes por los grados de libertad, que nos hace que quitemos una parte de algunos supuestos que teníamos nosotros, el que las varianzas sean diferentes, ¿no? Entonces esto tampoco es necesariamente lo mejor, ¿no? De estas 3 opciones. La que era la correcta es la última. Si hay 2 muestras y se necesita comparar sus medias, lo mejor sería que el muestreo de ambas fuera aleatorio. Eso sí es una condición que no podemos dejar de tener, ¿no? Eso es una condición que nosotros siempre tenemos que tener cuando hacemos inferencia. Si las muestras tienen el mismo tamaño, pues maravilloso, ¿no? Pero no es completamente necesario. Si las muestras tienen varianzas pequeñas y diferentes o varianzas grandes e iguales, o sea, esas son cosas con las que nosotros trabajamos, pero que no necesariamente nos impide hacer un análisis. En cambio, si no tenemos muestreo aleatorio, no podríamos comparar las 2 muestras. Entonces, por tanto, la C era la respuesta correcta, ¿no? Más de la mitad contestó de manera correcta, ¿no? Esta tenía un truquito, ¿no? Porque pareciera que como que vamos diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, para comparar 2 mediciones en el tiempo de una misma variable, tenemos que usar 2 muestras diferentes de individuos en cada uno de los momentos. Y esta, pues, era falsa, ¿no? Porque eso tendríamos como el ejemplo de las rutas, ¿no? Donde tenemos individuos diferentes que están haciendo, es un poquito como la lógica del taxi, ¿no? Del taxista la primera vez cuando hace la muestra grande, ¿no? Que ocupa 50 taxis para cada una de las gasolinas. Entonces vimos que esas mediciones probablemente van a estar afectadas por varianzas muy grandes que están entre los individuos. Esta era incorrecta, ¿no? Para comparar 2 mediciones en el tiempo de una misma variable, tenemos que asumir que tenemos poblaciones diferentes en cada momento. Por tanto, estimamos 2 parámetros y tenemos, en el caso que trabajemos con la T, n-2 grados de libertad. Esta también es completamente incorrecta, ¿no? Porque no vamos a asumir, como el ejemplo que nosotros teníamos ahorita, no asumíamos que teníamos 2 poblaciones, sino que teníamos una misma población y básicamente asumíamos
que son las mismas personas en el momento 1 y en el momento 2, ¿no? Entonces, y solo estimamos un parámetro que era de barrita, ¿no? Y cuando hicimos los grados de libertad, si ustedes bien se acuerdan, incluso Sebastián y el otro compañero, que ahorita se me fue el nombre, me dijeron claramente que eran 18 grados los que yo tenía que poner en la calculadora y teníamos una N de 19. Entonces, esta es incorrecta, ¿no? Y este sí está muy incorrecto. Estas primeras dos sí están muy incorrectas. La tercera dice, para comparar dos mediciones en el tiempo de una misma variable, necesitamos mantener la misma muestra y observarla en las dos mediciones. Hasta ahí parece correcta, ¿no? Y aquí la diferencia es, por tanto, estimamos la diferencia entre los dos tiempos y tenemos n-2 grados de libertad. Entonces aquí lo que está malo son los grados de libertad, ¿no? Y esto es para que ustedes se recuerden que los grados de libertad van a venir de cuántos parámetros estamos estimando. Y aquí, como estamos estimando la diferencia en la población para los mismos individuos, tenemos solamente una población y tenemos un parámetro asociado a la diferencia, ¿no? Acuérdense que teníamos que íbamos a crear una nueva variable D, que es la diferencia de esas dos mediciones, ¿no? Por tanto, la correcta es esta. Para comparar dos mediciones en el tiempo de una variable, necesitamos mantener la misma muestra y observarla en las dos mediciones. Por tanto, estimamos la diferencia entre los dos tiempos y tenemos n-1 grados de libertad. Esa era la correcta y, de nuevo, más fue la ganadora, ¿no? Entonces, tenemos también 11 personas que contestaron correctamente esas preguntas, ¿no? Entonces, esto es un poquito para ponerlos a pensar, ¿no? Porque a mí me gustan este tipo de preguntas capciosas en algunas guías, pero para ponerlos a pensar y que, por ejemplo, ya no se les olvide nunca lo de los grados de libertad, ¿no? No sé si hay alguna duda. ¿No? Sí, profesora. Sí. ¿Nos podría volver a decir qué es un grado de libertad y cómo surge? Los grados de libertad dijimos que eran justamente el número de observaciones menos el número de parámetros que estamos estimando, ¿no? Y, por ejemplo, cada vez que nosotros teníamos una fórmula con la T, por ejemplo, cuando tenemos muestras chiquitas, entonces íbamos a tener diferentes grados de libertad, ¿no? Entonces, en el caso de que estamos haciendo de las muestras chiquitas, déjenme irme a nuestro Google. ¿Dónde está mi Google? Ahí está. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos nosotros una muestra chiquita, cada vez que nosotros tenemos con T, si teníamos una media chiquita, tenemos n-1. Cuando teníamos dos medias chiquitas con varianzas iguales, teníamos n1 más n2 menos 2 grados de libertad, ¿no? Y en el caso que no hicimos nuestro ejercicio, pero que sí lo vimos en nuestra... acá, ¿no? Cuando tenemos diferencias de medias, ¿no? Teníamos esta situación donde los grados de libertad también iban a ir cambiando cuando teníamos diferencias de medias entre dos grupos diferentes, ¿no? Muestras diferentes. Si nosotros sabíamos que la varianza eran iguales, íbamos a usar este error estándar y estos grados de libertad. En el caso de que las varianzas no sean iguales, íbamos a hacer este ajuste que nosotros no lo vimos,
porque pues está bien complicado y lo van a hacer los paquetes estadísticos de manera mucho más sencilla. No sé si con eso se resuelve tu pregunta. Más o menos, creo que sí. Sí, entonces los grados de libertad casi siempre están asociados a el tamaño de la muestra menos el número de parámetros que estoy estimando, ¿no? En este caso, cuando nosotros estábamos haciendo diferencias de medias de poblaciones diferentes, en este primer caso nosotros estamos calculando 2 parámetros, ¿no? Luego aquí, con este ajuste, simplemente se cambian los grados de libertad porque, ¿se acuerdan que nosotros vimos de que los grados de libertad en la T tienen que ver con el achatamiento de la curva y entonces eso me permite a mí ajustar por las varianzas que son diferentes porque las varianzas tienen que ver con qué tan achatada está una distribución, ¿no? Entonces, pero por eso les digo, normalmente, digamos, esta es una situación especial donde se hace un ajuste, pero normalmente y a lo largo ya ahorita que también veamos otras pruebas de hipótesis como la ANOVA, que es una prueba que se utiliza para ver la diferencia entre más de 2 grupos, van a ver que también están asociados a el número de parámetros o categorías que estemos analizando. Entonces, eso es lo que se estableció, ¿no? No sé si ya con esto queda un poquito más clarito. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda sobre la parte de diferencias de medias, muestras chiquitas, muestras apareadas? Como les decía, esto que hicimos ahorita de compararnos a nosotros mismos en el tiempo es bastante lógico y bastante intuitivo, ¿no? Porque nosotros pensamos, es algo que nosotros hacemos todo el tiempo, ¿no? Cuando estamos comparando rutas, o sea, somos nosotros mismos, decimos, hoy nos vamos a tratar más, hoy si agarro si hago este transbordo, cuando llego, es algo que nosotros hacemos casi de manera intuitiva, esta manera de diseñar, ¿no? Que sabemos y de compararnos contra nosotros mismos, ¿no? Entonces, y esta prueba de calcular la diferencia en 2 momentos en el tiempo, ya pues, ustedes la pueden ver que es un primer elemento de política, de evaluación de política pública, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Normalmente yo mido a las personas en un momento 1, ¿no? Y luego les hago una intervención, ¿no? Una intervención que puede ser, no sé, por ejemplo, el programa de transferencias condicionadas, Progresa, no me acuerdo cuántos nombres tuvo después, entonces, y luego, entonces hacemos cualquier tipo de intervención y luego se vuelve a medir, ¿no? Entonces, normalmente a veces es una medida de bienestar la que se puede medir y ya después de la intervención, entonces nosotros vemos si ha cambiado o no algo en la población, ¿no? Y como estamos comparando a todas las personas contra sí mismas, estamos comparando en buena parte por la variabilidad, ¿no? Entonces aquí eso es lo que tenemos, ya se conoce como una pequeña evaluación de política pública, ¿no? En este caso nosotros, y entonces es muy usado cuando nosotros tenemos 2 mediciones en el tiempo de una misma variable, crear una nueva variable de esa diferencia y hacer estimaciones, ¿no? Contra las mismas personas. Y esto es algo que se utiliza muchísimo, muchísimo en política pública o cuando decimos de ver efectos, ¿sí? De ver efectos, ¿no? Entonces, por eso es que es tan, tan, tan importante el seguimiento de las personas, ¿no? Y el crear estimaciones a nivel de panel, ¿no? Esto ya sería un pequeño panelito donde nosotros teníamos 2 observaciones en el tiempo para la misma muestra, ¿no? Entonces esto ya era una observación longitudinal, ¿no? Porque nosotros teníamos la medición antes de la pandemia de nuestro peso y la medición actualmente, ¿no? Entonces ya tenemos una observación de tipo que se llama longitudinal, ¿no? Bueno, ¿hay alguien más que tenga alguna otra duda? ¿No? Bien.
Acá les dejo, miren, les voy a poner esto en el chat. Son unos libritos que están bien padres porque además pienso que tienen una muy buena combinación de estadística con R, ¿no? Entonces pueden ir viendo un poquito todo lo que hemos ido haciendo con R, y los descubrí hace poco. Si los hubiera descubierto antes, mi vida hubiera sido mejor, pero así es la vida del Internet. Voy a ponérselos acá. Ahí está. Y vamos a hablar entonces hoy de las pruebas de hipótesis. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Sí? Entonces, pruebas de hipótesis o pruebas de significación, ¿no? Aquí está este señor, Conrad Lorenz, que ustedes lo podrán conocer de otras películas, como La curva de Lorenz. Entonces, este señor dice que es muy buen ejercicio para cualquier investigador social o investigador científico el desechar una hipótesis todos los días antes del desayuno, como nosotros, ¿no? Que nos levantamos muy tempranito a estudiar estadística. Entonces él decía que, bueno, que había que despertarse y rechazar una hipótesis, y que eso lo iba a mantener a cualquier persona de manera joven, ¿no? Esto de las pruebas de hipótesis tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver con cómo nosotros, bueno, ustedes saben que la estadística es como el lenguaje del pospositivismo. No voy a hablar del positivismo, ¿no? Dice Jorge Barrientos que si esto es parecido a lo de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué de Alicia en el País de las Maravillas? Cuando decía que todos los días se podían hacer 3 imposibilidades diarias. Ah, bueno, sí, más o menos. Solo que acá es rechazar una prueba de hipótesis. Ustedes saben que, bueno, ustedes han tenido sus clases de metodología y los ponen a leer a Popper y les encanta. Yo sé que les encanta leer a Popper, ¿no? Entonces, les encanta leer a Popper, les encanta leer a Kuhn. No, Ana. ¿qué? Ana, ¿se ¿Qué? supone que estamos viendo la presentación? Sí. Es que estamos Entonces no se viendo... ve, José, se ve tu pantalla, pero no se ve la presentación. Ah, Se ve el Google Sheet. ahí está. Ahí está. ¿Y el 16 en mi pantalla? ¿Y hoy? No. No, todavía no. Sí. Ahí está. Ya. Entonces, bueno, la estadística es el lenguaje del pospositivismo, no del positivismo. El positivismo ya está muy pasé, ¿no? O sea, es algo que ya todo el mundo sabe que no se puede acercar a la verdad de manera exacta, ¿no? Entonces, todo el lenguaje que usamos en estadística tiene que ver con que nosotros estamos muy claros de que nos podemos equivocar, ¿no? ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, cuando yo decía, bueno, el 0 es uno de los tantos valores posibles y entonces, por tanto, yo no puedo decir que son diferentes, pero si ustedes ven incluso la manera en que, porque todo el mundo asume que en estadística vamos a hablar de manera contundente, porque tenemos números, porque tenemos, y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Escribimos de una manera de que esto apunta a que tal vez podría existir este efecto, porque lo que estamos claros es que nosotros a veces tenemos esta estimación por intervalo. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos ahí un montón de valores posibles de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que el 0 es un valor posible entre tantos valores, o sea, tampoco podemos decir con certeza de que son iguales o no son iguales. Podrían ser iguales, ¿no? Porque la diferencia puede ir desde -1 hasta 3, decíamos nosotros. Entonces, 0 ahí podía ser un valor posible. Entonces, nosotros decíamos, bueno, entonces podrían ser iguales, pero podrían no ser iguales también,
Entonces siempre estamos incorporando este elemento de incertidumbre en nuestro lenguaje. Y creo que no hay mejor ejemplo en cómo se construye todo eso y además cómo construimos conocimiento en términos de hipótesis que justo con las pruebas de especificación o pruebas de hipótesis. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a tener, en este caso, nosotros vamos hoy, alfa va a ser nuestro mejor amigo. Nosotros alfa lo hemos tenido ahí como algo así, como un personaje ahí que aparece, así que todavía no ha tenido su protagonismo, ¿no? Entonces, este es el arco donde alfa se hace importante, ¿no? Alfa va a ser hoy lo más importante. ¿Qué vamos a asumir nosotros? Nosotros vamos a hacer un poquito las cosas al revés. Nosotros vamos a asumir, y por tanto, eso se llama, por algo eso se llama hipótesis nula, que hay ciertos valores, que la población que nosotros estamos observando tiene un valor de su parámetro y que nosotros hemos tomado una muestra de esa población, que qué tan probable es que nuestros parámetros calculados con la muestra sean representativos de ese valor de esa población, si esa población tiene esos parámetros. Y básicamente nosotros vamos a tener 3 tipos de pruebas, que por eso también está súper bueno que hayamos visto los intervalos unilaterales, porque entonces ya no va a haber problema. Entonces nosotros, se dice que en la prueba de hipótesis asumimos como verdadero lo que llamamos hipótesis nula. La hipótesis nula es este valor que yo asumo verdadero en mi población. Y la hipótesis alternativa es lo que yo quiero probar. Entonces, vamos a tener estos 3 tipos de pruebas de hipótesis a lo largo de todas las estimaciones de parámetros. Ahorita lo vamos a ver sobre todo para las medias, pero créanme que este tipo de pruebas también se mantiene para las varianzas, para todas. Entonces, y ustedes aquí sí no se pueden quedar atrás ni un poquito. O sea, si ustedes sienten que no van entendiendo algo de prueba de hipótesis, párenme, díganme, griten, lo que sea, porque si no, no vamos a poder llegar a modelos estadísticos, ¿sí? Esto es como de la parte fundamental de la inferencia estadística, porque a partir, nosotros vamos a ir construyendo prueba tras prueba, tras prueba, tras pruebas, tras pruebas, tras pruebas. Entonces, si ustedes no entendieron de qué van las pruebas, entonces no vamos a poder seguir construyendo hasta llegar a los modelos estadísticos. Si ustedes aprenden muy bien prueba de hipótesis, la estadística ya fue para ustedes. O sea, ya, porque todo de aquí en adelante es una prueba de hipótesis. Es así. Entonces, básicamente nosotros tenemos 3 tipos de pruebas. Tenemos que tienen que ver las pruebas, si ustedes ven, las hipótesis nulas, en este caso, que yo estoy diciendo, mire, fíjese que la media del parámetro que estoy estimando es tanto, ¿no? Es K. Acá, si ustedes ven, es lo mismo. Las hipótesis, por eso me gusta mucho esta imagen que me robé de internet, ¿no? Las hipótesis nulas son las mismas, porque las hipótesis nulas casi siempre están escritas en términos de igualdad, ¿sí? Casi siempre es el complemento, pero tienen el componente de igualdad. Veo aquí algo en el chat. No la robó, la tomé prestada, eso sí. Entonces, tenemos acá esto. Las hipótesis nulas siempre están escritas en igualdad porque es lo que yo estoy diciendo que está en la población. Entonces, normalmente, cuando yo hago una prueba de hipótesis, asumo como verdadero eso, ¿no? Un poquito la lógica de cuando nosotros estamos en un juicio, ¿no? No sé, ya aquí Ale siempre me puede corregir, es mi asesora jurídica, porque ustedes saben que ella es becaria en el Instituto de Jurídicas. Entonces, pues así como vemos en la tele, ¿no? Que le dicen, todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros asumimos. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a intentar hacer? Tener información suficiente para afirmar lo contrario, ¿sí? Y entonces lo contrario es lo que yo quiero afirmar. Y eso se llama hipótesis nula.
que a veces la hipótesis nula casi siempre se escribe con una o con una A, con una o con un 0, y la hipótesis alternativa se escribe con un 1 o con una A en los libros de texto. Y entonces, por ejemplo, yo aquí quiero saber si el valor que yo estoy estimando es menor que ese valor objetivo, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama una hipótesis unilateral del lado derecho. Si ustedes ven este cosito, ¿hacia dónde va apuntando? Así, como hacia allá, ¿no? Entonces, esto, nosotros vamos a buscar un alfa que esté de este lado, ¿no? Eso es para que ahorita les vaya quedando un poquito claro. Si ven este para acá, está así como apuntando para ese lado, entonces vamos a ocupar este alfa. Hay otras hipótesis en las que yo no me interesa tanto saber si es menor, sino que simplemente si es diferente. Y eso es lo que conocemos como hipótesis bilaterales. Entonces yo, por ejemplo, solo quiero saber si es distinto, ¿no? Ah, mire, el peso, el valor de la población es 50 kilos, ¿no? Yo quiero saber la hipótesis alternativa que sea distinto a 50 kilos. No me importa si es mayor o menor. O sea, con que sea diferente, yo ya estoy viendo un cambio, a lo mejor, y eso es lo que a mí me interesa, y entonces eso es lo que se llama una hipótesis bilateral, y ahí nuestro amigo alfa se va a dividir entre esas dos colitas, ¿no? Y luego vamos a tener hipótesis unilaterales del lado derecho, donde yo lo que quiero comprobar es que sea mayor a ese valor objetivo, y entonces nosotros vamos a situar el alfa de este lado, porque miren, esto me lo está apuntando para allá, ahí está. Entonces está ahí. Eso es para que les vaya quedando. Ahorita solo visualmente cómo se ve. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener un problema donde nosotros tenemos un valor, o sea que en lugar de tener una estimación por intervalo, nosotros podíamos estimar valores infinitos de un intervalo, hoy lo que nosotros queremos comparar es contra un valor específico, y si ese valor es posible. ¿Qué es un poquito la lógica, no? Imagínense que que yo me dicen, no sé, los políticos dicen, no, la gente vive muy bien, la gente tiene el dinero que necesita para vivir. Y según Coneval, esos son, qué sé yo, unos 5,000 pesos, la canasta básica, ¿no? Y entonces yo digo, ah, claro, la gente tiene para vivir, 5,000 pesos, perfecto. Voy yo, hago una pequeña encuesta, ¿no? Entonces asumo que si la población tiene ese parámetro, ¿no? Y yo hago una encuesta y a mí me da que el ingreso de la población está muy, muy, muy por debajo de los 5,000, está a más de 3 desviaciones estándar de los 5,000 pesos, ¿no? Está muy, muy por debajo. O sea, yo lo que puedo decir es que, mire, la verdad es que las chances de que yo, porque yo hice un muestreo aleatorio muy bueno, entonces yo tengo hoy esa evidencia y decir, miren, la verdad es que yo obtuve esto, ¿no? Y es un valor muy, muy bajo, está a 10 desviaciones estándar a la izquierda del valor que usted me está diciendo. Entonces, eso significa que es muy poco probable, ¿no? De que lo que usted me esté diciendo es cierto, porque para que yo haya obtenido este valor, pues es muy poco probable, ¿no? Porque estoy muy lejos de lo que usted me está diciendo, ¿no? Y yo vengo y hice mi muestreo aleatorio. Entonces, esa es un poquito la lógica de las pruebas de hipótesis. Es un poquito entreverado y por eso estamos haciendo esta introducción así como muy platicadita para que ustedes vayan pensando, es que sí voy a hablar en términos de hipótesis, ¿sí? Entonces yo tengo la hipótesis que yo estoy dando como verdadera, que es un valor de la población, y yo estoy a partir de mi muestra viendo si ese valor es un valor probable, ¿no? Porque yo al seleccionar mi muestra obtuve un estimador. Si ese estimador está demasiado lejos de ese parámetro, ¿y cómo vamos a saber si está demasiado lejos? Lo vamos a hacer en términos de desviaciones estándar.
Ustedes se acuerdan cuando veíamos por eso al principio hicimos este repaso de la regla empírica, ¿no? Que yo les decía, bueno, es que si nos alejamos muchísimo del centro, cada vez vamos siendo más probables, ¿no? Menos probables, ¿no? De estar, porque normalmente nosotros quisiéramos estar en el centro, ¿no? Porque eso significa que ahí están todos los datos acumulados. Pero si yo estoy aquí muy lejos, o sea, significa mire, es que pensemos en el ejemplo que les estaba dando, que sería de este tipo, ¿no? Un gobierno dice que la gente tiene dinero suficiente para vivir, ¿no? Ahí 5,000 pesos por cabeza, ¿no? Yo hago una muestra, entonces aquí le pongo mu así. Yo hago una muestra y voy y obtengo 2,500, ¿no? Estos 2,500 a mí no me dicen nada si no lo veo en términos de desviaciones estándar. Asumamos que esto está como a 4 desviaciones estándar, ¿no? Si yo esto, como es menor que esto, me va a dar negativo, ¿no? Si lo estandarizo. Y entonces yo me doy cuenta que mi valor está como por aquí, ¿no? Entonces, eso significa que yo tengo muy poquitas chances de que si esto es verdadero, de haber obtenido esta muestra de un muestreo aleatorio. O sea, lo que yo estoy diciendo acá con las pruebas de hipótesis es que si yo asumo que la población de plano tiene eso, las probabilidades de que yo al hacer mi muestreo aleatorio y haya obtenido una media tan chiquita, pues son bien poquitas, ¿no? Y le puedo decir, mira, eso es el que yo haya obtenido estos datos y que haya sido por equivocación, por azar, esto es 1 en 1,000,000. Entonces, la verdad es que, mire, o sea, yo aquí tengo mis datos, o sea, usted, señor, que dice que la gente tiene con qué vivir, pues la verdad creo que está equivocado, que esa aseveración que usted hizo es falsa, porque de ser cierto eso, yo, para obtener esta X barra, pues tendría que ser un gran suertudo, ¿no? Esa es un poquito la lógica de las pruebas de hipótesis. Vamos a lanzar una votación de si entendieron o no entendieron y vamos a continuar. Espérense, voy a dejar de compartir, voy a cambiar la votación. Seguramente no, pero vamos a ir cambiando eso. Tenemos varios no. Exacto. Hoy tenemos 6 no. Pero creo que sí es un poco normal. O sea, sí, prueba de hipótesis es un tema un poco complicado. Sí. No esperaba yo valores muy altos, ¿no? Además, así como solo platicadito, creo que hasta bastante bien estamos para hacer antes de las 9 de la mañana. Listo, pues entonces, solo voy a poner la siguiente diapositiva. Lo que vamos a tener nosotros es que para medir esas distancias de los valores que nosotros tenemos con respecto a los valores hipotéticos de nuestros parámetros, lo vamos a hacer en términos de valores estandarizados. ¿Se acuerdan que los valores estandarizados era lo que nosotros le restábamos la media y lo dividíamos entre los errores estándar, ¿no? O nuestros errores muestrales. Acuérdense que hoy estamos trabajando con la muestra. Entonces, esto que yo les decía, que estamos a tantas desviaciones estándar, por eso es bien útil siempre pensar en términos de esta curva que nosotros tenemos e imaginar que si estamos muy en las colitas, pues
en las colitas, pues hay poquito, ¿no? Porque las colitas son chiquitas, ¿no? Nosotros tenemos esta forma de campana de Gauss, donde todo se centra alrededor de la media, y entonces en las colitas son cosas que ya son atípicas, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que estos valores Z o que estos valores T, como vamos a tener con las muestras chiquitas, vienen dados vamos a tener algo que se llama estadísticos de prueba, que el estadístico de prueba es simplemente poner esa distancia que existe entre X barra y mi valor objetivo en términos de desviaciones estándar, ¿sí? Que esto es como igual cuando ustedes dicen, bueno, voy a pasar estos pesos a dólares, lo dividen y tienen dólares, ¿no? Entonces yo aquí estoy, al dividirlo entre el error estándar, estoy hablando en unidades de errores estándar, ¿no? Entonces no tenemos una medida absoluta, o sea, yo no puedo saber si 5,000 está muy lejos de 2,500 si yo no tengo una medida de variabilidad. Yo lo que quiero saber es a cuántas desviaciones estándar estamos, ¿no? Y entre más lejos estemos, entre más grande sea Z en términos absolutos, ya sea que sea positivo o negativo, pero que sea muy grande, ¿no? Entonces vamos a estar más en las colitas, y al estar más en las colitas, nosotros vamos a tener cada vez menos chances porque esas colitas nos van a estar hablando de la probabilidad, donde nosotros nos centremos en esa forma de nuestra distribución, ¿no? Entonces, vayan pensando eso, que estos estadísticos, cuando nosotros hacemos estos estadísticos de prueba, simplemente estamos utilizando una medida de distancia entre la estimación que yo hice, que es mi X barra, y el valor que yo estoy asumiendo como verdadero, ¿sí? Bueno, vamos a quedar ahí porque ya son casi las 8:50 y la próxima creo que sí ya es más de cálculo y no vamos a empezar a hacer cálculos ahorita, pero no sé si alguien tiene algún comentario. Hoy sí, ya pueden irse a leer todo Moore, sin saltarse las pruebas de significación, le dice Moore, le llama pruebas de especificación, creo yo. Le llama de especificación. Las pueden encontrar pruebas de especificación, pruebas de significación o pruebas de hipótesis. Todas esas, así es como se conocen en el mundo estadístico a las pruebas de hipótesis. Y lo que vamos a tener son estadísticos de prueba que nos miden esas distancias, y estos estadísticos de prueba o los vamos a comparar, vamos a hacer dos cosas. Esta distancia la vamos a comparar contra una distancia a tope que para mí es la máxima que yo podría tener o la mínima, o vamos con estos estadísticos de prueba, ustedes ven que son valores Z, eso significa que yo voy a poderlo poner en una calculadora y saber a qué probabilidad está asociada, ¿sí? Vamos a hacer esas dos cosas, ¿no? Y entonces vamos también a tener nuestros pequeños flujogramas, pero hoy en términos de pruebas de hipótesis. De nuevo, no lo voy a hacer para proporción y estaría muy bueno que ustedes lo hicieran para las proporciones. Listo, entonces nos vemos el próximo viernes, chicos. A lo largo de la semana les va a ir llegando la nueva guía sobre diferencias de medias, ¿sí? Chiquitas y apareadas. Listo, nos vemos. Bye. Estén bien. Descansen. Bye. Bye.